Hola, bienvenidos a este segundo video de tips de teoría cinematográfica. Soy David Oliver y soy productor audiovisual. En el video anterior estuvimos hablando del lenguaje cinematográfico, de las unidades de espacio y tiempo, es decir, de cómo se pueden agrupar los conjuntos de planos para hacer una acción dramática completa. Hablamos de las escenas, de las secuencias, de los planos y de las tomas. Y también hablamos de la primera clasificación de los planos, desde el punto de vista del tamaño, planos abiertos o planos cerrados. En esta ocasión vamos a seguir hablando de la clasificación de los planos y hablaremos sobre la altura, sobre la angulación y sobre el punto de vista de la cámara con respecto al actor. Comenzamos. Comencemos hablando sobre la altura de la cámara con respecto al personaje o al actor. La altura desde la cual se hace un encuadre de un sujeto puede tener una influencia considerable en la actitud del espectador hacia ese personaje. Cuanto más se angule la cámara con respecto al sujeto, más intención tiene ese plano. En un drama, por ejemplo, podemos escoger la altura de la cámara para acentuar o disminuir la fuerza dramática de una persona, o por ejemplo para controlar el impacto de un diálogo. Entonces decimos que tenemos como tres alturas diferentes de cámara: la altura normal, la altura picada y la altura contrapicada. Vamos a ver cada una de ellas. La altura normal es la altura que coincide justo con la visión del ojo humano, es decir, está a la misma altura la cámara que los ojos y coincide con la vista normal de un ser humano. No tiene una connotación dramática, sino que es neutro. En cambio, la altura picada o el ángulo picado o el high angle es aquel en el que subimos la cámara un poco. A partir de que subimos unos grados por encima de los ojos, estamos picando la cámara. Estas angulaciones se utilizan para dar inferioridad, impotencia, debilidad a los personajes que están por debajo de la cámara, ¿no? Entonces, cuando queremos hacer a un personaje débil, malo o que le va a pasar algo, como en este ejemplo de los personajes, como en Garden's Wake o Thor, la cámara la ponemos por encima de los ojos del personaje para hacerlos inferiores a ellos. Pero en cambio, con el ángulo contrapicado o la altura contrapicada, o el low wide, que se llama, es cuando bajamos la cámara por debajo de los ojos del personaje o del actor. Esta angulación hace que los personajes parezcan más fuertes, más imponentes, más poderosos, más misteriosos, extraños, ¿no? Como veis aquí en estas películas, ¿no? En The Shining y Reservoir Dogs y Pulp Fiction. Los personajes parecen más importantes o tienen como más importancia dramática en ese momento con ese tipo de ángulo. Entonces hay que elegir el ángulo dependiendo qué queramos decir con el plano. Vamos a poner la cámara en un ángulo o en otro. Otro tipo de ángulo o altura, dependiendo de la cámara y del actor y del mensaje que queremos dar con él, es el plano holandés. El plano holandés, que también se le puede llamar plano aberrante, otros autores también le llaman aberrante, y en inglés es el Dutch angle. Es un plano en el que perdemos el horizonte. Torcemos la cámara unos grados para torcer un poco el horizonte. Por ejemplo, con el agua no es normal hacerlo, pero con los primeros planos de los personajes sí, para acentuar cierta... genera, por ejemplo, tensión, confusión, ansiedad, ¿no? Genera este tipo de malestar en el personaje que no lo contagia al espectador, ¿no? Por esta angulación de la cámara al perder el horizonte. Luego hay un tipo de altura de la cámara muy especial, que es la altura a nivel de piso, es decir, la cámara está justo en el piso. En inglés se llama floor angle. Y este tipo de plano se utiliza, por ejemplo, como ven en el ejemplo, para seguir a alguien a través de los pies. Cuando presentamos a un personaje a través de los pies, se baja de un coche, muchas veces el director nos enseña al personaje no por la cara, sino por los pies, por su vestimenta, por su elegancia, por muchas cosas nos puede dar ese punto de vista, ¿no? Y también pues podemos ver el punto de vista de un animal, de un insecto, de un macro. Podemos ver, es un punto de vista especial que nos da una información que no siempre estamos acostumbrados a ver. Por último, tenemos dos alturas, dos ángulos, dos emplazamientos de cámara muy especiales. Son los lados más opuestos que hay de esta altura, 90 grados y 180, es decir, el plano cenital es el que ponemos perpendicular al piso, ponemos la cámara y entonces vemos el piso y vemos las cabezas de los personajes, ¿no? Vemos la acción como si fuese un punto de vista de un pájaro, ¿no? Como un dron.
es el picado máximo, es decir, a lo mejor no se ven inferiores, pero se ven como más chiquitos, como más diferente, ¿no? Como muy diferente a como estamos acostumbrados a verlo en un plano normal, con una angulación o altura normal de cámara. En cambio, el contrapicado sería el plano nadir, el nadir shot. Completamente lo contrario, es decir, la cámara se pone desde el piso hacia el techo, ¿no? Y lo utilizamos pues cuando el piso es transparente o hay una mesa es transparente. En fin, son muy raras las veces las ocasiones que se utiliza, porque tiene un impacto visual pictórico muy fuerte. Ok, ya hemos visto las diferentes alturas a las que se puede poner la cámara y ahora vamos con el siguiente punto, el ángulo. El ángulo con respecto de la cámara con el eje X del personaje, es decir, tenemos 4 planos diferentes: frontal, 0 grados, 45 grados, que es 3/4, 90 grados, que es perfil, y 180, que es el dorsal. El frontal, como su propio nombre indica, la cámara está físicamente frente al personaje y normalmente el personaje mira a cámara. Lo utilizamos para hacer planos subjetivos, que ahora veremos qué es un plano subjetivo. El plano 3/4 y el plano perfil lo utilizamos para, sobre todo en las conversaciones o cuando vamos a hacer un seguimiento, un movimiento de cámara siguiendo a un personaje o a un actor. Normalmente lo seguimos en perfil o en 3/4. Y el 3/4 digamos que es el plano por excelencia para las conversaciones. El plano dorsal, es decir, por detrás del personaje, vemos su nuca, nos invita también a seguir o a ver lo que está viendo el personaje, ¿no? Nos enseña al mismo tiempo que el personaje. Y es un tipo de información que no te da cuando estamos con el plano frontal, 3/4 o perfil. ¿Ok? Por último, y para terminar este tema, vamos a ver la última clasificación en la que podemos dividir los planos o conocer tipos de planos diferentes. Este último punto es el punto de vista. Desde el punto de vista de cómo presentamos los planos en relación al mensaje que queremos transmitir al espectador, podemos diferenciar 2 tipos de planos: los planos objetivos y los planos subjetivos. Los planos objetivos son los planos en que la cámara capta la secuencia desde fuera de la acción. La cámara objetiva filma desde un punto de vista externo. El público ve el suceso que está pasando, esa acción dramática, a través de un espectador invisible que está fuera, que está fisgando, pero está fuera de la acción. ¿Okay? En cambio, los planos subjetivos es donde la cámara actúa como los ojos de un personaje. Es decir, casi todos los planos subjetivos no se ve al personaje porque la cámara son los ojos, con lo cual si va andando el personaje, se ve a la cámara andando, pero no vemos al personaje. Y el contraplano de ese plano subjetivo, normalmente los personajes miran a la cámara, porque la cámara son los ojos del personaje. ¿Okay? Veamos rápidamente unos planos objetivos, unos ejemplos en esta diapositiva, en el que vemos cómo desde fuera vemos a alguien platicando o vemos a alguien mirando a algo. ¿Okay? En cambio, los planos subjetivos vemos cómo alguien mira a la cámara directamente, o vemos las manos en un volante, o vemos apuntando un rifle, o nos vemos las manos, es decir, la cámara son los ojos del personaje y así actúa la cámara, como si fuese un personaje, ¿no? Por último, para terminar ya el tema y despedirnos, me gustaría hablar de estos 2 tipos de planos. Son 2 planos que no se pueden meter en la división de altura, angulación o de punto de vista. Son planos que también tienen una nomenclatura porque también se utilizan para describir las secuencias. Las secuencias normalmente de una conversación, todas las secuencias van a tener un plano máster. El plano máster es un plano que abarca toda la acción completa. Normalmente es un plano general, un plano abierto, un long shot, en el que se ve toda la acción completa. Pero también puede ser una acción completa en un plano corto, dependiendo del guión o de la acción que vayamos a rodar. Una vez que ya tenemos toda la acción completa en un plano máster, se ruedan los planos contraplanos, es decir, los planos más cortos dentro de esa acción, en el que solamente se daban ciertas acciones en plano corto. Con lo cual, al final de una conversación o al final de una acción completa, tenemos un plano abierto en el que tengo toda la conversación o toda la acción completa, y después tengo planos cortos que van a cubrir
en la edición para hacer más visual esa conversación o esa acción. Bueno, pues en esta diapositiva vamos a ver algunos ejemplos de ese plano contra plano y de ese máster. Por ejemplo, en el ejemplo de arriba, de las dos chicas platicando en este parque, la foto de la izquierda es un plano máster. En este caso sería un medium shot a angulación normal, altura normal, por detrás de ellas un plano dorsal, ¿ok? O sería dorsal 3/4 o algo así le podríamos llamar. Es un plano máster en el que vamos a rodar toda la secuencia o toda la conversación, la vamos a rodar desde este plano, desde este emplazamiento de cámara. Después, los dos planos de la derecha, en el que vemos principalmente a la chica de gris frontal y de perfil. La que está frontal es más importante, digamos que es la que vamos a escuchar su conversación, y la de la derecha, la de color crema, la chamarra o el abrigo, en este caso sería la frontal y es la que está hablando. Pero para tener una conversación completa vamos a grabar los 3 planos máster, es decir, un plano abierto con toda la conversación y después 2 planos cortos con toda la conversación. Y en edición vamos a mezclar para poder tener una variedad visual de planos en esta conversación. En el ejemplo de abajo, igual, tenemos un ejemplo con algo un poco más diferente. El plano máster es un plano abierto en el que un personaje está sentado, otro de pie, es un plano general, se ve toda la cocina y están platicando, es un plano de perfil. Pero si os dais cuenta de los otros 2 planos que tenemos a la derecha, uno de ellos es el plano, el medium close-up del señor que está platicando con la chica, pero el contraplano de ella tiene un overshoulder de él, ¿vale? El plano de él es un plano clear, un plano limpio, pero en cambio el plano de ella tiene un overshoulder de él. Eso nos da una relación de los 2 personajes, no los tenemos aislados, sino que estamos metiendo en un plano el hombro o parte de la cabeza desenfocada del otro personaje, con lo cual lo estamos relacionando, ¿no? Con una cercanía. Hay muchos tipos de planos contraplanos en diferentes tamaños que utilizamos para generar una conversación, ¿okay? Entonces, para que vean un poquito la diferencia entre los planos máster y los planos contraplanos, que suelen ser más cortos. A veces una conversación se graba 3 veces, o a veces una conversación se graba una vez en plano máster completa y después solamente se graban ciertas partes de la conversación en planos más cortos. Y bueno, pues con esto acabaríamos el tema de clasificación de los planos cinematográficos. Hemos visto la clasificación por tamaño, hemos visto clasificación por altura, por ángulo y por punto de vista. Hemos visto varias formas de describir el plano y varias formas diferentes de poder nombrar a los planos dependiendo de la altura, del emplazamiento de la cámara, de cómo se va a ver el actor o de cómo el espectador entiende los planos que nos está poniendo el director. ¿Ok? Y con esto terminamos. Ya vimos la clasificación de los planos desde el punto de vista del tamaño, de la altura, de la angulación y del punto de vista. Hemos acabado explicando cómo se puede hacer una secuencia a través del plano máster y de los planos contraplanos. En el próximo video seguiremos hablando del lenguaje cinematográfico y hablaremos sobre la composición de la imagen. Nos vemos en el próximo video. Gracias.